Es un hermoso privilegio encontrarnos una vez más y saludarte, mi estimado amigo, en esta hora. Deseo que Dios te bendiga. Y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 3 titulada El poder de Jesús exaltado. Quiero en esta oportunidad mencionar el versículo para memorizar que aparece en Efesios 1, 19 y 20. Y dice, la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Este es el versículo para memorizar esta semana. La temática para esta semana se resume en tres ejes principales. El primero de ellos se encuentra o se habla y muestra las oraciones y alabanzas que elevó Pablo y cómo ellas son un ejemplo para nosotros y para la iglesia. Pablo a través de esta carta muestra su gran interés de que la iglesia pueda siempre orar y alabar a quien merece siempre la honra, la gloria y la adoración. El segundo eje de la lección se muestra la importancia de que el cristiano experimente el poder de Cristo y cómo el Espíritu Santo puede transformarnos, ayudarnos en nuestra vida espiritual y nuestro carácter. Porque Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El tercer eje temático es que Pablo nos muestra cómo debemos vivir amparados bajo la poderosa dirección del Señor a los que andamos en sus caminos. Cómo podemos andar confiadamente a pesar de que el enemigo puede acecharnos y a pesar de que tenemos un enemigo poderoso. Pablo desea que quede claro que podemos estar libres y seguros de que caminar con Dios podemos alcanzar la vida y podemos tener bendiciones de parte de Él. En esta primera parte de la lección de esta semana encontraremos cómo Pablo ora para que los creyentes de Éfeso experimenten mediante el Espíritu Santo el poder de Cristo que se puede ver a través de los 4 eventos de la historia de la salvación. 4 eventos importantes. El primero de ellos fue la resurrección de Jesús. El segundo momento fue la exaltación en el trono de Dios. El tercero es que todas las cosas están en Cristo y la cuarta es que Cristo es entregado como la cabeza de la iglesia. A través de esta lección veremos cómo los efesios y cómo nosotros también podemos confiar en el poder de Dios y cómo ese poder tiene un alcance incalculable en favor de la iglesia. Para Pablo era importante que la iglesia experimentara el poder de Dios. Por eso él ora en esta parte de la lección para que él pueda experimentar un encuentro personal con Dios. También ora para que la esperanza del llamado que un día Dios les hizo a ellos pudiera ser una realidad. Y también ora para el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de ellos, para que fuera una realidad. Y finalmente Pablo pide en oración para que los efesios crean y estén seguros del poder de Dios. Pablo, como a hijos, les habla con ternura, con amor, con aprecio, y les muestra la necesidad que ellos tienen de poder buscar al Señor, de buscar sus misericordias. Creo que así como el apóstol Pablo debemos interceder por aquellos que necesitan sabiduría, que necesitan dirección del cielo para poder tomar decisiones. En la segunda parte de la lección del día domingo encontramos el título Oración y acción de gracias. Pablo en esta parte se muestra deseoso de mencionar que él oraba por los efesios y realiza 2 oraciones importantes. Una que aparece en Efesios 1:15 al 23, donde Pablo dice que él había oído de la fe y el amor que habían desarrollado los efesios entre ellos y entre el Señor Jesús. Y menciona también de cómo él ora dando gracias por la obra que ellos habían realizado en favor del Señor. En esta oración Pablo pide para que ellos tengan sabiduría y para que tengan el conocimiento del Señor. Además, Pablo les recuerda la grandeza del poder del Señor que puede operar en ellos, así como pudo ser visto en el ejemplo de Cristo. Cuando el Señor Jesús murió y también pudo resucitar. Y así pudo ser llevado al trono delante del Señor y al lado del trono del Padre. Así que, sin embargo, la segunda oración en Efesios 3, 14 al 21, esta es la segunda parte, Pablo dice o menciona su deseo ferviente de orar al Señor y se muestra cómo rinde adoración y toma tiempo para dar alabanza al Señor por sus buenas obras y también para que sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y para que habite Cristo en sus corazones y conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es posible que nuestras oraciones sean muy diferentes a las oraciones de Pablo. Es importante notar que Pablo en varias ocasiones nos invita a realizar 3 cosas: a orar siempre, a dar siempre gracias y estar siempre gozosos. Cuando tú lo miras los escritos de Pablo, en muchas ocasiones ves
cómo Pablo nos invita a tener en cuenta estas tres cosas. Pero especialmente en esta parte de la lección se nos menciona la tercera, o la segunda mejor, y es dar gracias. Debemos siempre dar gracias. Generalmente pedimos y casi nunca agradecemos cuando oramos. Hay tantas cosas que deberíamos estar agradecidos y en las cuales deberíamos tomar tiempo para en oración decirle al Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por el alimento, gracias por mi familia, gracias por el trabajo, por la fuerza que me das cada día para avanzar en la vida. Y no tomamos este tiempo para agradecer y no tomamos el tiempo para rendir alabanza a Dios por sus bondades. Realmente este fue el secreto de Pablo para la oración, siempre orar, ya que por medio de la oración se puede acceder a la alabanza y a través de la oración podemos dar gracias. Así como se ve reflejado en Efesios 1:16, donde dice que Pablo no cesó de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pablo dijo también en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, siempre oren. Qué bueno y qué maravilloso este ejemplo que Pablo nos da, porque creo que esto significa que al ser bendecidos o no ser bendecidos, debemos siempre orar y dar gracias. Porque la bendición no es solamente un pedido que debemos hacer en momentos difíciles. Debemos siempre pedir a Dios porque nos dé sus bendiciones. Orar sin cesar significa llevar todos los problemas en la presencia de Dios, dejar que Dios nos guíe, que Dios sea quien nos ayude a ver las cosas de la forma como Él las ve. Creo que esto tiene que ver no solamente con las cosas que consideramos como importantes, sino como aquellas que aunque sean simples, son la manera de poder acercarnos al Señor para que nos ilumine y nos dirija. Significa vivir no solamente alejados de Dios, sino comprometidos con Él. Orar sin cesar es estar siempre abiertos a la conducción divina. Orar sin cesar es entender que debemos depender siempre de Dios. Pablo nos muestra y nos demuestra siempre que debemos orar, sin importar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Toda ocasión será el mejor momento para que Dios se manifieste. Para Pablo, la oración es la tarea primordial de la vida cristiana. Personalmente creo que Pablo nos puede dar ejemplos o nos da un ejemplo claro en muchos aspectos de su vida, porque a pesar de tantas pruebas que tuvo Pablo, Pablo nunca dejó de creer en el Señor, nunca dejó de confiar en el Señor. Sabía en quién había creído. Por eso la invitación es a que siempre oremos. Para el día lunes, el título de nuestra lección se titulaba Experimentar la recepción del Espíritu Santo. Para esta lección aprendemos que, de acuerdo a la promesa de ser bautizados en el agua, podemos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, así como sucedió con Jesús en el Jordán. Pero aunque esto no suceda, porque a veces quizás en la decisión de bautismo no vamos con sinceridad y no nos hemos arrepentido completamente, sin embargo, después del bautismo, podemos, al experimentar una sincera conversión a Dios, una búsqueda sincera del Señor, allí el Espíritu Santo se puede volver una realidad en la vida del cristiano. De esta manera, Pablo entiende que la iglesia de Éfeso habría pasado por la experiencia de la recepción. Cuando Pablo escribe a esta iglesia, considera que ellos ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo en su vida. Y esta experiencia de la recepción del Espíritu Santo los llevó a recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo en Efesios 1:17 menciona que el Espíritu Santo debe ser recibido para que conozcamos mejor al Señor Jesucristo. Además, Pablo en Efesios 1:17 al 19 ora para que el Espíritu Santo sea recibido para tres cosas fundamentales. La primera, para que entiendan la esperanza en la que fueron llamados, según dice Efesios 1:18. Pablo ora para que ellos sepan cómo Dios los ha conducido en el pasado y promete así un futuro mejor, para que sepan que quien dirigió su pasado a pesar de los errores, es el Señor. Y que ese futuro que viene, que se aproxima, puede estar amparado en las manos de Dios. Lo segundo es que Pablo ora para que reciban también la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, es lo que dice Efesios 1:18. Pablo desea que sepan que no solo poseen una herencia de Dios, sino además que ellos son la herencia de Dios. Qué maravilloso poder ver que somos valiosos para Dios. Pero te preguntarás, ¿por qué Dios nos ha escogido
sin ser merecedores de su gracia, sin ser merecedores de su salvación. ¿Qué de bueno hay en nosotros como para que Dios ponga sus ojos, ponga su mirada y se digne en querer salvarnos y en querer darnos su herencia y hacernos a nosotros la herencia de Dios? La tercera es que Pablo ora pidiendo para que se entienda la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Efesios 1:19. Esta oración va dirigida a aquellos cristianos que no vemos a Dios como quien realmente es. Creo que necesitamos entender que el Dios en el cual creemos no es un Dios pequeño, no es un Dios incapaz, no es un Dios indiferente, sino todo lo contrario, que su majestad, su poder y su gloria sobrepasan nuestro conocimiento. Debemos tener más respeto cuando nos dirigimos a Él en oración. Cuando oramos, ¿cómo lo hacemos? Con indiferencia, como con la obligación de que toca hacerlo y no como una necesidad. Cuando lo alabamos y cuando vamos a la iglesia debemos hacerlo todo para la gloria y la honra de Él. El apóstol Pablo lo mencionó: todo lo que hagan, las cosas que coman, las cosas que beban, las cosas que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cuando entendamos la supremacía y cuando entendamos el poder del Señor, entenderemos que nuestras palabras, nuestra vestimenta, nuestros talentos y todo lo que somos debe honrar siempre a nuestro Dios. Qué bueno y qué importante que nosotros podamos dar y reconocer a Dios como nuestro Señor. Oremos cada día para mejorar en la adoración que le estamos brindando al Señor. En nuestra lección del día martes el título fue Participar del poder de la resurrección. Es claro para este momento que el fuerte interés de Pablo es de que la iglesia en su tiempo entendiera la supremacía y el poder del Señor. En esta parte de la lección se nos habla de dos momentos históricos de ese poder manifestado. El primero es la resurrección de Jesús entre los muertos y el segundo es que esta se convierte en una esperanza para el cristiano que cree en el Señor. Cuando consideramos que Cristo ha resucitado de los muertos, cuando entendemos que Cristo ha muerto por los pecados del ser humano y cuando vemos que Cristo ha resucitado y ha sido levantado entre los muertos, podemos tener la seguridad de que así como Él pudo, Dios también lo hará con aquellos que creen en Él. Y ahí viene la segunda parte, porque cuando Jesús resucita, las lecciones mencionaban la segunda parte, y es que se registra en Efesios 1:20 que hubo la exaltación de Jesús al trono. En este aspecto, el Salmo 110, versículo 1, predice ese momento importante, porque dice que Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. De esta manera, Pablo da una mención, hace algo importante aquí. Y Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un cuadro impresionante de lo que debería ser nuestra vida, de cómo debemos vivir vidas en el proceso de la santidad. Recuerda esa palabra, santidad. Todos los cristianos que quieren llegar al cielo debemos pasar por esa experiencia de la santidad. Que Dios quiera darnos el privilegio de llegar al cielo es un regalo inmerecido, donde cada día deberíamos sentir el peso de ese privilegio. Pablo presenta la exaltación de Cristo no simplemente como una ilustración del poder divino ofrecido a los creyentes, sino como la fuente de ese poder. Es importante, apreciado amigo, que el Señor entregó, el Señor pudo dar para que nosotros entreguemos todo a Él. El Señor entregó su vida, entregó su tiempo en esta tierra, entregó su ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros al igual respondamos con obediencia por todo eso que nos ha dado. Y aparte el Señor nos permite sentarnos junto a Él. El Señor permite que podamos ser también exaltados, así como el Señor lo fue después de que resucitó. Así que en esta lección aprendemos estas dos cosas: el poder de Cristo que se vio reflejado en la resurrección del Señor Jesús y también el poder para exaltar a Cristo y ponerlo a la diestra del Padre. Son tantas las bendiciones, apreciado amigo, que el Señor nos ha dado, que lo mínimo que podemos ofrecer es una vida corrompida, destruida y deteriorada por el pecado. Eso es lo que le podemos dar a Dios. No hay más. No hay nada bueno, no hay nada puro, no hay nada perfecto que podamos darle a Dios. Pero lo maravilloso de Dios es que a pesar de eso, Dios pone su mirada, toma nuestra vida y puede moldearla. Aún así, el Señor con su poder puede hacer de nosotros cristianos victoriosos,
Quizás miras tu vida y mirarás que no tiene sentido, pero si realmente permitieras que el 100% de tu vida le pertenezca a Cristo, podríamos ver cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Por eso permítelo. Haz del Señor la oportunidad de que Él more en tu corazón y tu vida. Y de esta manera vas a poder experimentar el poder de Cristo. Así que en nuestra quinta parte de la lección pudimos también ver el énfasis de esta lección como el título Cristo sobre todos los poderes. Pablo hasta esta parte de la lección ha mostrado en Jesús que Él fue resucitado, que Él fue exaltado hasta el trono de Dios. Pero en Efesios 1:21 dice Pablo que en Jesús está todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío, y que sobre todo nombre que se nombra puede o está el nombre de Jesús. Aunque la contraparte parezca fuerte, aunque Satanás parezca fuerte, porque así lo dice Efesios 6:12 diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También podemos estar seguros que Jesús ya venció en el pasado, que Jesús ya venció a Satanás. Y que aunque Satanás y sus ángeles, sus demonios son fuertes, tenemos un Dios soberano, poderoso, que puede y es capaz de ayudarnos, es capaz de vencer, porque sobre Él no hay nada. Su nombre está por encima de todo. En Cristo hay poder para todo. Así que, apreciado amigo, Jesús ya venció en el pasado, puede vencer en el presente y siempre lo hará en el futuro. Pablo muestra que aunque nuestro enemigo es fuerte, mucho más fuerte que nosotros, pero quizás a veces nos vence porque sin el Señor, sin Jesús en nuestra vida, estamos débiles, somos incapaces, somos frágiles y por eso necesitamos estar seguros en la batalla. Y en este tiempo donde la depresión, el estrés, la economía, las enfermedades y todo problema que pueda aparecer en nuestra vida, podemos confiar que el Señor está con nosotros. Y en medio de la dura prueba debemos reconocer que Cristo está por encima de todo problema, de todo poder demoníaco, de todo vicio, de todo ataque a nuestra vida. Por esto, cuando la prueba venga a tu vida, reconoce en oración que es Cristo tu Señor y que no hay nada por encima de Él y que en Él está la victoria. Si estás luchando para vencer con algún mal hábito, con algún vicio, con algún pecado, en el nombre del Señor Jesús puedes confiar y Él te ayudará a salir adelante. En nuestra lección del jueves se parece el título Jesús, todas las cosas y la iglesia. En Efesios 1:22 dice que Jesús se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El énfasis de este texto es entender o demostrar que todo, que absolutamente todo está bajo los pies de Jesús. Tanto los poderes cósmicos, tanto los poderes sobrenaturales y espirituales. Él, el Señor Jesús, es el que los controla y nada puede superar su poder. En Efesios 1:23 se dice que Jesús es la cabeza y es la cabeza de la iglesia. ¿Saben, apreciado amigo, que este es un privilegio que como iglesia y como cristianos tenemos? Porque tú puedes estar seguro de saber que el que tiene todo el poder, el que gobierna toda la iglesia, quien gobierna y quien es el pastor de la iglesia, no es el pastor humano. Quien gobierna realmente la iglesia es Cristo. Hay gente que duda de la iglesia, hay gente que dice yo me voy a ir de la iglesia porque aquí están apostatando, aquí están haciendo aquello, aquí están haciendo lo otro. Mientras Cristo no cambie, mientras Cristo no sea la cabeza de la iglesia, tú no puedes estar pensando en salirte de la iglesia. Tenemos que seguir avanzando, porque quien dirige este barco es Cristo. Podemos estar seguros que este barco lo dirige Cristo, que es Cristo quien suple las necesidades y bendice a su iglesia. Cristo como la cabeza de la iglesia es quien gobierna el cuerpo, que según Pablo es la iglesia. De esta manera está asegurada nuestra victoria, pero esto se puede conseguir a través también de un elemento importante. La manera en que le podemos dar la supremacía a Cristo, la autoridad a Cristo en nuestra vida o en nuestra iglesia, en nuestro hogar y en lo que sea, es cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios en oración de decirle que Él es el Dios de nuestra vida. Pablo invita a la iglesia a orar siempre, porque a través de este recurso podemos confiar en Él y el Señor puede responder a nuestro pedido. Como cristianos debemos orar
Un cristiano, es triste, pero un cristiano que no ha visto la mano de Dios obrando milagros en su vida, es un cristiano que no ha orado lo suficiente. Si no has visto los milagros de Dios es porque te falta orar, es porque necesitas orar. En medio de las pruebas, en medio de los ataques de Satanás debemos orar. En medio de los momentos también felices, también debemos orar. La oración no se nos ha dado solo para los momentos difíciles, los momentos donde necesitamos a Dios. Realmente Dios espera que adquiramos el hábito de estar siempre en oración y de que Él esté al control de nuestra vida. Si viviéramos en una constante relación con el Señor, veríamos todo el tiempo obrando al que está sentado a la diestra del Padre. Jesús está dispuesto a dar su poder a los que creen, a los que lo buscan y a los que confían que Él está a cargo de todo y que Él es el que tiene el poder y la gloria y la majestad. En la última parte de la lección se nos invita a recordar dos citas importantes de Elena de White, y la primera aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 32, y quiero leerla en este momento porque me gustó mucho. Dice: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Qué bonito. Tan pronto terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Qué maravilloso. No sé si habías leído esta cita. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido como su pueblo. Qué bonito. No sé si notas, pero lo que está diciendo Elena de White en esta cita es que el cielo se agradó de ver a Jesús llegar al trono, al cielo. Y tan pronto sucede esto, dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y eso fue lo que había prometido el Señor Jesús cuando Él dice que Él se iba a ir, pero iba a enviar otro consolador. Ese otro consolador fue el Espíritu Santo y se nos dio para beneficio de la iglesia. La otra cita aparece en Deseado de todas las gentes, página 774, que dice: los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y el Cordero por los siglos de los siglos. Qué hermoso saber que el Cristo que murió, resucitó y que está en el cielo volverá a la tierra por fin, y volverá para dar la recompensa a los justos. El Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor está dando su parte, haciendo su parte en el cielo para que todos nosotros podamos llegar y alcanzar la vida eterna. Aunque este será un momento especial en la venida del Señor y en el cielo, creo que debemos empezar a practicar una vida de santidad hoy. Procura hacer las cosas bien. Te invito a que en todas las cosas pongas a Jesús en tu vida y pongas a Jesús en primer lugar. Hoy estamos haciendo las cosas al revés, porque si tú miras, la Biblia menciona que en Mateo 6:33 de que el Señor nos invita a ponerlo en primer lugar. ¿Y qué es poner a Jesús en primer lugar? Que en todas las cosas que tú hagas es que el Señor sea lo primero, lo principal y lo más importante en tu vida. Quiero decirte, apreciado amigo, que no estás solo, que el poderoso Jesús puede ayudarte. Es tiempo ya de vivir vidas en santidad, vidas que busquen hablar como Jesús hablaría, buscar ser como Jesús trató a los demás. Permitamos que la luz de su palabra nos alumbre y que a través de estas lecciones podamos entender que necesitamos aprender más de Él. Que con humildad podamos ir y buscar al Señor y decirle todo lo malo que hemos hecho. Confesar nuestras faltas, nuestros pecados y permitir que la influencia de su Santo Espíritu y el poder de Cristo pueda cambiarnos. Y dejemos a un lado este mundo, un mundo que ofrece facilismo, que ofrece pecado, que ofrece mundanalidad, que ofrece falsa adoración.
Busca tu Biblia cada día, léela, deteniéndote a escudriñar cada palabra que ella dice, y permite que nuestros defectos sean quitados en la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Como invitación final, quiero que sepas que somos llamados a ser iglesia, pero una iglesia no es un templo. Necesitamos que las personas, que tus hermanos de iglesia entiendan que ellos son la iglesia. Invítalos en esta semana, a través de esta lección, a que ellos puedan entender que el Señor no vendrá por templos. El Señor Jesús vendrá por personas que permitieron que su presencia haga morada en nuestra vida. Todo lo que eres debe adorar a Dios. Cuando entendamos que Dios quiere que hablemos reconociéndolo como nuestro Dios, cambiaremos el concepto de que a la iglesia no vamos una vez a la semana para adorar a Dios. Que el cristiano no es cristiano por un día a la semana, sino que donde hayan 2 o hayan 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor va a estar ahí. Quiero invitarte a que tú seas la iglesia, a que tu casa sea la iglesia, a que tu trabajo sea la iglesia, y que donde quiera que tú estés, la presencia del Señor pueda estar contigo. De corazón deseo que Dios te llene. De corazón deseo que vivas en gozo, en la alegría y en la bendición de saber que nos preparamos para pronto venir a Jesús en gloria y majestad. Es tiempo ya de dejar a Jesús en el trono, así como está en el trono allí en el cielo, también está en el trono en nuestro corazón, en el trono en nuestra mente. Que todo nos lleve a adorar al Señor. Te invitamos a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como Pastor José Herreño en Facebook, Instagram y YouTube, para que puedas ver más contenido y reflexiones y mensajes que te llevarán a conocer más al Señor. Que Dios te bendiga, te llene de paz y su gloria transforme tu vida.